La ciudad dormía bajo un cielo nublado, y el sonido constante de la lluvia golpeando los ventanales de cristal llenaba de melancolía la enorme mansión de Eduardo Santamaría. Era uno de esos hombres que todos admiraban, pero pocos conocían realmente. Empresario de éxito, rostro de portadas, autos lujosos, una vida impecable ante los ojos del mundo, pero vacía en silencio. Aquella noche, mientras firmaba papeles en su despacho, un destello de movimiento en el jardín captó su atención. Frunció el ceño. Eran más de las 10 y todos los empleados debían haberse ido hacía horas. Se levantó, curioso, y caminó hasta la ventana. Bajo la lluvia, entre sombras, distinguió una figura inclinada junto al invernadero. Al principio pensó que era un intruso, pero luego reconoció la silueta del viejo jardinero, Tomás. El hombre estaba empapado, recogiendo algo del suelo con cuidado, como si temiera romperlo. Eduardo observó en silencio durante unos segundos, intrigado por aquel comportamiento. ¿Qué hacía un anciano de casi 60 años trabajando bajo la lluvia a esas horas? Apagó la luz, tomó su abrigo y bajó las escaleras sin hacer ruido. El eco de sus pasos resonaba en la mansión vacía. Al salir al jardín, el frío lo golpeó con fuerza. El agua le calaba el traje, pero no le importó. Avanzó entre el barro hasta que estuvo lo bastante cerca para verlo mejor. Tomás sostenía un pequeño ramo de flores marchitas, las limpiaba con ternura y las colocaba frente a una piedra en el rincón del jardín, una piedra que él siempre creyó parte del diseño. Pero no. Era una lápida. Tomás, dijo Eduardo con voz grave. El jardinero se sobresaltó y giró bruscamente. En su rostro se mezclaban el miedo y la vergüenza. Intentó incorporarse, pero la rodilla le falló y casi cayó al suelo. Eduardo se apresuró a sujetarlo. Señor. Lo siento mucho, balbuceó Tomás. No sabía que usted estaba despierto. Yo. Solo vine un momento. Eduardo miró la lápida. Estaba cubierta de musgo, pero aún podía leerse un nombre, Lucía. No dijo nada por un momento. Luego alzó la vista hacia él. ¿Quién es?, preguntó en tono más suave. Tomás bajó la mirada, respiró hondo y respondió apenas en un susurro. Mi esposa. La lluvia seguía cayendo, pero el tiempo pareció detenerse. Eduardo no entendía. ¿Por qué su tumba estaba allí, en su jardín? Tomás, al notar su desconcierto, añadió con voz temblorosa. Murió hace 5 años. Trabajaba aquí también. Era la cocinera. Ella amaba este lugar, decía que las flores de este jardín eran su refugio. El señor anterior, su padre, me permitió enterrarla aquí, antes de que usted heredara la casa. Nunca pensé que sería un problema. Eduardo se quedó inmóvil. Miró la piedra, luego al hombre. El anciano temblaba, no solo por el frío. Había en sus ojos un respeto silencioso, una súplica disimulada. No es un problema, Tomás, dijo finalmente, solo. No lo sabía. Tomás sonrió con alivio, aunque era una sonrisa triste. Se limpió el rostro con el dorso de la mano, pero la lluvia seguía cayendo y no servía de nada. Ella siempre decía que las flores no mueren del todo mientras alguien las cuide, murmuró. Por eso vengo cada noche a traerle algunas. No tengo mucho más que ofrecerle. Eduardo sintió un nudo en la garganta. Aquel hombre, que apenas ganaba lo suficiente para vivir, venía cada noche, en silencio, bajo la lluvia, a cuidar una tumba escondida. Había algo en esa escena que lo desarmó por dentro. Durante años había visto a Tomás como una sombra más del jardín, puntual, discreto, invisible. Pero ahora lo veía realmente. Y ese descubrimiento lo incomodaba. Debería haberme dicho esto antes, dijo, intentando sonar firme, aunque su voz tembló ligeramente. No quería molestar, señor. Usted tiene muchos asuntos más importantes que un viejo como yo y una tumba olvidada. Eduardo sintió que esas palabras lo atravesaban. No supo qué responder. Se limitó a mirar las flores mojadas frente a la lápida, a escuchar el sonido del viento entre los árboles, y por primera vez en mucho tiempo sintió vergüenza. Vergüenza de su indiferencia. Tomás.
Se va a enfermar, dijo al fin. Pero Tomás negó con la cabeza. Ya me voy, señor. Solo vine a dejarle las flores, sonrió débilmente. Ella siempre odiaba la lluvia, decía que la ponía triste. Así que me gusta estar con ella cuando llueve, para que no se sienta sola. Eduardo no pudo evitar mirarlo con una mezcla de respeto y tristeza. Lo observó alejarse hacia la caseta del fondo, caminando lento, encorvado, pero con una dignidad que ningún traje caro podría igualar. Esa noche, Eduardo no pudo dormir. La imagen del jardinero bajo la lluvia lo perseguía. Pensó en todo lo que no sabía de las personas que trabajaban para él. En cuántas veces había pasado junto a ellos sin siquiera mirarlos. Se levantó, fue hasta su estudio y se sirvió un vaso de whisky. El reflejo de su propio rostro en el cristal le pareció extraño, casi ajeno. Por primera vez, se preguntó si realmente se conocía a sí mismo. Al día siguiente, llegó temprano a la oficina. Sus empleados notaron que estaba diferente, más callado, más atento, pero nadie se atrevió a preguntar. Solo su asistente, una mujer joven llamada Paula, se acercó tímidamente. ¿Todo bien, señor?, preguntó. Eduardo la miró, pensativo. ¿Tú sabes cuánto gana Tomás, el jardinero? Ella parpadeó, confundida. Creo que el sueldo base, señor. ¿Por qué? Porque quiero duplicarlo. Y también, hizo una pausa, quiero que alguien restaure el jardín trasero. Hay algo allí que debe ser cuidado con respeto. Paula sintió, sin entender del todo, y se alejó. Eduardo se quedó mirando por la ventana, con la mirada perdida en el horizonte. Algo dentro de él había comenzado a moverse. Aún no lo sabía, pero aquella noche lluviosa sería el inicio de una transformación que cambiaría su vida para siempre. La mañana siguiente amaneció sin lluvia, pero el jardín aún tenía el olor a tierra mojada y hojas recién despertadas. Eduardo salió temprano, con una taza de café humeante entre las manos, y caminó hacia el rincón donde anoche había visto a Tomás. Se detuvo frente a la lápida, y en silencio, apartó con los dedos un poco de musgo que aún cubría el nombre. Una mariposa blanca, como perdida, revoloteó sobre las flores marchitas. Tomás apareció a lo lejos, con su chaqueta de trabajo y una gorra descolorida. Caminaba despacio, arrastrando un poco el pie izquierdo, pero con esa manera digna de quien ama lo que hace. «Buenos días, señor», saludó, sorprendido de verlo allí. «Buenos días, Tomás», respondió Eduardo, y por primera vez dijo su nombre con una calidez que no recordaba en sí mismo. «Hoy no llueve. Me gustaría acompañarlo en lo que haga». El anciano parpadeó, confundido, y luego sonrió con cortesía. «Siempre hay algo que podar, algo que limpiar. El jardín nunca se cansa de pedir». Trabajaron un rato sin hablar mucho. Eduardo, torpe con las tijeras, imitaba los movimientos del jardinero. Cada tanto, Tomás le corregía la mano con paciencia. El silencio entre ambos ya no pesaba, era un puente. Al terminar, Eduardo le ofreció un café caliente en la cocina. Tomás dudó. «Solo un momento», dijo, «y luego debo irme. Hoy salgo antes». «¿Algún compromiso?» Tomás asintió, incómodo. «Nada importante, señor». Eduardo dejó pasar la evasiva. Pero cuando, a media tarde, vio al anciano cruzar la reja por la puerta lateral con una bolsa vacía al hombro, no pudo evitar la curiosidad. Tomó las llaves del auto y salió, manteniendo distancia. No sabía por qué lo seguía, quizá porque anoche había descubierto que ignoraba demasiado. Tomás caminó varias cuadras hasta el barrio San Lorenzo, una zona popular con calles encharcadas y paredes cubiertas de murales. Se detuvo frente a un local pequeño con un letrero pintado a mano, Comedor Luciérnaga. Empujó la puerta y desapareció dentro. Eduardo estacionó y, después de dudar un segundo, entró también. El olor a guiso y pan recién hecho lo abrazó al instante. En las mesas había mujeres con niños, adolescentes riendo, ancianos conversando. Tomás, que no lo había visto, se colocó un delantal y comenzó a servir platos con una agilidad que el jardín no le mostraba. Reía con los chicos,
preguntaba por deberes, acomodaba sillas. Era otro hombre, el cansancio seguía en sus hombros, pero la mirada le brillaba. ¿Puedo ayudar?, preguntó Eduardo, acercándose a una mujer que cortaba verduras. Ella lo miró de arriba abajo, curiosa, y le tendió una tabla. «Pele papas», dijo, sin más ceremonia. Eduardo sonrió. Nunca en su vida había pelado tantas papas. Se cortó un par de veces, sí, pero nadie se rió. Al contrario, una niña de trenzas le ofreció una curita con dibujos de estrellas. «Me llamo Alma», dijo la pequeña. «Tomás me enseña a plantar semillas en macetas. Dice que las semillas son como secretos buenos». Eduardo miró hacia el fondo. Tomás estaba agachado, atándoles los cordones a dos niños mientras les contaba algo y hacía voces divertidas. Después se llevó la mano al pecho y tosió, una tos seca que intentó disimular con una risa. «¿Él viene todos los días?», preguntó Eduardo. «Casi», contestó la mujer de las verduras. «Sin él este lugar sería más oscuro». Su esposa lo empezó hace años. Cuando ella murió, él no dejó que se apagara. Por eso lo llamamos luciérnaga. Brilla cuando todo es noche. Eduardo tragó saliva. Caminó hasta una pared donde había fotos enmarcadas. Reconoció a Lucía en una imagen, joven, con ojos vivos, sirviendo una olla enorme. Debajo, una placa oxidada, inaugurado con apoyo de vecinos y donaciones. «Gracias, familia Santamaría». El apellido lo atravesó como un relámpago. Se acercó más. La fecha coincidía con un proyecto de su empresa, un centro comercial construido a pocas cuadras que, recordaba vagamente, había implicado reubicar a varios puestos y familias. «Son de los buenos», comentó un hombre mayor, señalando la placa. Aunque, para serle franco, muchos aquí perdieron su trabajo cuando llegó el centro. Esta luciérnaga nos salvó de la oscuridad. Eduardo sintió un vacío extraño, una mezcla de orgullo y culpa. Había ayudado sin saber. Y también había herido sin mirar. Se dio cuenta de que, durante años, había confundido hacer el bien con firmar cheques y dar discursos bonitos. Al terminar el servicio, Tomás por fin lo vio. Abrió los ojos con sorpresa. «Señor». «No pensé», balbuceó. «Pelo papas regular», bromeó Eduardo. «Pero aprendo rápido». Tomás rió, aliviado. Luego se llevó una mano a la boca cuando la tos regresó. Fue breve, pero más profunda. «¿Está bien?», preguntó Eduardo. «Es el polvo», prestó importancia Tomás. «La garganta se me pone terca». Salieron juntos a la vereda. Ya no llovía, y el aire olía a pan y a tierra. Eduardo miró el letrero del comedor. «¿Y el dinero para mantener esto?». «Vecinos, rifas, milagros», dijo Tomás con una sonrisa cansada. «A veces vendo herramientas viejas o hago arreglos extra». Ella no habría querido que cerrara. «Puedo ayudar», soltó Eduardo, casi sin pensarlo, no como donante invisible. «Quiero venir. Quiero aprender». Tomás lo miró con una mezcla de gratitud y desconfianza que a Eduardo le dolió más que un reproche. «Si viene, venga como Eduardo», dijo al fin, «no como señor Santamaría». Esa noche, de vuelta en su mansión, Eduardo no encendió la música, ni la chimenea, ni la pantalla inmensa del salón. Se fue directo al archivo. Abrió carpetas, revisó contratos, buscó fechas. Llamó a Paula. «Necesito acceso a toda la documentación del proyecto San Lorenzo de hace 5 años», pidió. «Permisos, informes, notas legales. Todo». «¿A esta hora?». «Ahora». Paula llegó con ojeras y una caja de cartón llena de papeles amarillentos. Se sentaron en el suelo, rodeados de documentos. Eduardo leyó en silencio, memorandos, informes de impacto, cartas de vecinos. Encontró una hoja que le heló la sangre: incidente en cocina, Residencia Santamaría, informe interno. Las manos le temblaron. Lo abrió. La lectura fue un golpe seco. Fallo eléctrico en la cocina de servicio. Recomendaciones de mantenimiento aplazadas, por presupuesto. Un cortocircuito que ocasionó una pequeña explosión del viejo horno industrial.
Lesionada, Lucía Ramírez, cocinera. Traslado tardío. Fallecimiento por complicaciones. Al margen, un acuerdo de confidencialidad firmado por Tomás Ramírez, recibido un pago mínimo, por gastos funerarios. Abajo, una firma que Eduardo conocía demasiado bien, la de su padre. Se quedó sin aire. Había crecido idealizando a ese hombre, el fundador, el visionario, el que sacó a la familia adelante. Ahora, una tinta seca revelaba otra verdad: habían preferido callar, pagar poco y seguir. Y él, heredero de una fachada limpia, había construido más pisos sobre los cimientos de ese silencio. ¿Qué pasa, jefe?, susurró Paula, percibiendo el temblor. Eduardo le pasó el informe. Ella leyó, mordiéndose el labio. ¿Tomás sabe esto? Sabe que su esposa murió aquí, dijo Eduardo con un hilo de voz. Pero dudo que conozca estos detalles. Dudo que supiera que pudieron salvarla si el mantenimiento no se aplazaba. Guardaron silencio largo. El reloj del despacho pareció más ruidoso que nunca. ¿Qué va a hacer?, preguntó Paula. Eduardo cerró los ojos. Un torbellino de decisiones lo sacudía: confesar, reparar, enfrentar a la junta, arriesgarlo todo. Los viejos socios de su padre habían hecho del "así son las cosas" una religión, y él la había heredado sin cuestionar. Voy a decirle la verdad, respondió, por fin. Y voy a arreglar lo que pueda. Aunque me cueste la empresa. Paula lo miró como si por primera vez viera al verdadero Eduardo. Hay más, añadió, hojeando otra carpeta. Informes de seguridad del vivero. Sustancias prohibidas hace años. Los proveedores las retiraron, pero en inventario quedan envases. Tomás trabaja allí todos los días. El piso pareció moverse. La tos, la mano al pecho, el polvo, decía él. Eduardo salió casi corriendo. Subió al auto y tomó la avenida como si el asfalto ardiera. Llegó a la caseta del jardín y golpeó. Nadie respondió. El candado estaba corrido a un lado. Empujó la puerta. La luz del flexo iluminaba un cuaderno con dibujos de flores y notas ordenadas con letra pulcra. Sobre la mesa, un inhalador gastado. Y en la silla, el delantal de Tomás. Afuera, el viento volvía a juntar nubes. Eduardo cruzó el jardín hacia la lápida, como si ella pudiera decirle dónde estaba. Entonces escuchó un ruido sordo a lo lejos, del lado del invernadero. Corrió. La puerta estaba entreabierta. Adentro, el olor químico le golpeó la nariz. Entre las sombras, Tomás se agarraba a una estantería, respirando con dificultad. Una caja abierta dejaba ver envases viejos, etiquetados con nombres que a Eduardo le erizaron la piel. Tomás, gritó, salga de ahí. El anciano intentó hablar, pero un ataque de tos lo dobló. Eduardo se quitó el saco, lo envolvió y lo sacó como pudo a la noche fresca. El aire libre parecía insuficiente. Papasa, logró decir Tomás, solo es el polvo. No. No es el polvo, dijo Eduardo con la voz hecha trizas. Es algo que debió haber salido de este lugar hace años. Yo debí haberlo sacado. Tomás lo miró, confundido, como si las palabras le llegaran desde muy lejos. Eduardo buscó su teléfono con manos torpes. Voy a llamar a una ambulancia. No, negó Tomás, orgulloso incluso entonces. No haga escándalo. Mañana estaré bien. Tengo que ir al comedor. Los martes hay sopa de lentejas. El comedor puede esperar. Usted no. El temblor del anciano se hizo más evidente. Eduardo marcó a emergencias, pero la señal iba y venía con el viento que anunciaba otra tormenta. Apoyó la frente en la de él, como si el contacto pudiera prestarle fuerza. Perdón, susurró, por todo lo que no vi. Por todo lo que sí vi y no quise entender. Tomás intentó sonreír, testarudo. Usted está aprendiendo, dijo. Eso ya es algo. La primera gota cayó sobre la lápida de Lucía, como si el cielo decidiera llorar antes que ellos. A lo lejos, un trueno retumbó colocando un punto final que no era final. Eduardo se irguió, lo cargó con torpeza y,
con la lluvia iniciando su vieja canción, echó a andar hacia la mansión. Con cada paso, la decisión crecía en su pecho como un fuego nuevo. Contaría la verdad, sanaría el jardín, limpiaría el nombre que había heredado. O lo dejaría caer. Pero primero, salvaría a Tomás. A mitad del camino, las luces de un auto iluminaron el sendero. Paula bajó corriendo con un paraguas y un botiquín. Llamé a un médico amigo, dijo sin aliento, viene en camino. Eduardo sostuvo más fuerte al anciano. Tomás cerró los ojos, rendido. Y en ese instante, con la lluvia levantando niebla sobre el césped, Eduardo supo que el verdadero temporal apenas estaba comenzando. La noche había caído de nuevo, pero esta vez no estaba sola. Una tormenta de proporciones inusuales parecía anunciar algo más que el simple cambio de estación. Eduardo y Tomás llegaron al hospital de emergencia, bajo la luz intermitente de las farolas, con Paula corriendo detrás. El viejo respiraba con dificultad, y aunque en el trayecto Eduardo intentó consolarlo, no hubo palabras suficientes que pudieran aliviar la incomodidad de ambos. El hospital estaba lleno, como siempre, pero a esa hora había algo de desesperación en el aire, algo que no se veía en un día común. Cuando llegaron a la sala de emergencias, el personal médico actuó con rapidez. Tomás fue ingresado y Eduardo, incapaz de quedarse quieto, caminó de un lado a otro del pasillo mientras Paula intentaba calmarlo. Eduardo, por favor. Tranquilo. El doctor lo va a atender, todo estará bien, dijo ella, tocando su brazo con suavidad. Él la miró, agotado, los ojos perdidos entre los recuerdos. El rostro de su padre apareció por un instante en su mente, como una sombra que siempre le había dicho qué hacer, qué decisiones tomar. No había espacio para dudas en su vida. Pero, en ese momento, la duda no era solo sobre lo que debía hacer por Tomás, era sobre lo que había hecho con su propia vida, lo que había hecho con su riqueza, lo que había hecho con la gente a su alrededor. Cuando su padre le dejó el legado de la empresa, de la mansión, de todo lo que ahora veía como vacío, nunca se preguntó por qué las personas a su alrededor hacían lo que hacían. Nunca se había preguntado qué sacrificios tenían, qué historias no contadas llevaban consigo. Tomás me enseñó algo, murmuró, casi sin darse cuenta de que estaba hablando en voz alta. Algo que ni siquiera sabía que necesitaba saber. Paula lo miró y le sonrió, triste, como si ya supiera de lo que hablaba. Pero la conversación se interrumpió cuando el doctor salió del quirófano. Tomás estaba en recuperación. Había estado cerca del colapso, pero ahora se encontraba estable. El alivio fue tan grande que Eduardo sintió que le faltaba el aire. Lo primero que hizo fue tomar el teléfono móvil y marcar el número de su abogado. Necesito que pongas todo en orden, dijo con voz firme. El proyecto del barrio San Lorenzo debe ser revisado de inmediato. Quiero que toda la documentación salga a la luz, las decisiones que tomaron. Todo. Además, quiero asegurarme de que Tomás reciba todo lo que se merece, que no se preocupe por un solo peso más. Paula lo miró, sorprendida por la determinación en sus palabras. ¿De veras vas a hacerlo, Eduardo?, preguntó, sin poder ocultar su sorpresa. Lo haré, respondió él con una convicción que nunca había tenido antes. No puedo vivir con el peso de todo lo que no he hecho. No solo por Tomás, sino por todas esas personas. Ellos merecen más. Y, si eso significa que debo sacrificarlo todo, entonces lo haré. El abogado aceptó las órdenes y con eso, Eduardo se sintió aliviado, pero también profundamente inquieto. Ya nada sería igual, pero al menos podía empezar a hacer lo correcto. El hospital se convirtió en un lugar de espera tensa para ambos. Tomás pasó varias horas en observación, y Eduardo se quedó junto a él todo el tiempo. No podía dejarlo solo después de todo lo que había descubierto. En el silencio del hospital, Eduardo observó las luces titilando de manera intermitente. Algo estaba cambiando dentro de él, como si el peso de su fortuna, su éxito y su vida se hubieran desmoronado en un solo instante. No era suficiente. Ya no le importaban los autos caros, los trajes de lujo, los viajes exóticos. En ese momento,
Lo único que realmente le importaba era que Tomás estuviera bien, que él no sufriera más. El médico finalmente entró a la habitación para informarles que Tomás estaba fuera de peligro. Sin embargo, se mantenía en observación durante un par de días más. Eduardo, aliviado, agradeció al doctor y se acercó a Tomás, quien ya comenzaba a abrir los ojos lentamente. ¿Cómo te sientes?, le preguntó Eduardo, con la voz más suave de lo que jamás hubiera imaginado. Tomás intentó sonreír, pero la tos volvió a atraparlo. Me siento como si hubiera peleado con un toro, dijo Tomás, intentando bromear. Eduardo no pudo evitar sonreír, pero fue una sonrisa triste, consciente del sufrimiento que había escondido todo este tiempo. Te prometí que todo cambiaría, Tomás. Y lo haré. Vas a recibir el tratamiento que necesitas y quiero que te tomes el tiempo que necesites para recuperarte. Tomás lo miró, desconcertado, como si no pudiera comprender lo que escuchaba. ¿De verdad?, preguntó en voz baja. Sí, respondió Eduardo. Es lo menos que puedo hacer por todo lo que has hecho por mí, por todo lo que me has enseñado. La respuesta de Tomás fue un gesto sutil de agradecimiento, una leve inclinación de la cabeza, como si no tuviera las palabras para expresar lo que sentía. En ese momento, Eduardo entendió que las palabras a veces no son necesarias. El verdadero cambio, el verdadero acto de humanidad, estaba en las acciones. Y en esa habitación, rodeado por las sombras de la noche, él había tomado la decisión de hacer lo correcto. Cuando Tomás fue dado de alta, Eduardo lo acompañó hasta su casa en el barrio San Lorenzo. Lo condujo personalmente en su auto y, mientras se dirigían hacia allí, Tomás le habló sobre su vida, sobre su familia, sobre sus sueños rotos. Eduardo escuchaba en silencio, sin interrupciones. Por primera vez, se dio cuenta de lo que significaba realmente vivir una vida de sacrificio, de lucha constante por lo básico. Al llegar, Tomás se despidió de él con una mirada que decía más que 1000 palabras. Eduardo lo vio entrar en su casa, un lugar sencillo, humilde, pero lleno de amor. El corazón de Eduardo latió más fuerte. No era solo una lección sobre lo que había pasado con Tomás, era una lección sobre lo que había dejado de lado por tantos años. De repente, las riquezas y el poder de su apellido no parecían tan importantes. Lo único que realmente importaba era la dignidad humana. Esa misma noche, al regresar a su mansión, Eduardo caminó hasta el jardín. Miró la lápida de Lucía y, por primera vez, se inclinó ante ella, como si ella pudiera verlo de alguna manera. Le debía una disculpa, aunque no pudiera escucharla. Le debía la verdad. Y, por fin, estaba dispuesto a pagar esa deuda. El siguiente paso fue el más grande de todos, hablar con su junta directiva. Confesar las verdades ocultas, tomar responsabilidad por los errores cometidos y asegurarse de que el proyecto San Lorenzo fuera revisado desde sus cimientos. Sabía que sería una batalla difícil, pero ya no le importaba. Tenía algo más valioso que cualquier negocio o edificio, su conciencia tranquila. Y esa, finalmente, sería su verdadera fortuna. El sol comenzó a asomarse lentamente por el horizonte, disipando la oscuridad que había cubierto su vida. Había comenzado a construir algo más grande que riquezas materiales. Había comenzado a construir algo que nadie podía robar, su humanidad. Y con ello, una nueva historia comenzó a escribirse. Una historia en la que, por fin, Eduardo Santamaría se atrevió a ser un hombre íntegro.